Jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Hoy día vamos a presentar otro tema para recordarle la anterior clase que hicimos nosotros sobre el reino, los 5 reinos. Hicimos un resumen de los 5 reinos y dijimos quién ha sido el creador de estos 5 reinos. Entonces, vamos a repetir esta parte, ¿eh? En 1969, el norteamericano Robert Whittaker propuso una clasificación de 5 reinos. Los 5 reinos ya lo recordamos de la clase anterior: reino Móneras, reino Protistas, reino Fungi, reino Animal o Animalia y el reino Vegetal. Están los 5 reinos. Y habíamos explicado también en la clase anterior sobre el reino Móneras. Habíamos dicho que el reino Móneras era el reino de animales muy rústicos, muy antiguos, procariotas, todas ellas. Se le llama procariotas porque no tienen núcleo y porque son muy rústicos, apenas tienen una membrana y tienen un citoplasma, tienen un ADN y un ARN para su duplicación, para su bipartición o mitosis. Pero sin embargo son causantes de muchas y muchas enfermedades, ya lo hemos visto, ¿no? Cantidad de enfermedades que pueden producir las bacterias. Bien, el día de hoy vamos a hablar del otro reino, reino número 2. Este reino se refiere al reino de los protistas, llamados también reino de los protoctistas, ¿ya? Reino de los protoctistas. Este reino de los protoctistas es un conglomerado de seres microscópicos de vida acuática. Muchos de ellos forman el fitoplancton y el zooplancton, que dentro de la cadena alimenticia sirve pues para alimentar a otros seres. Hay muchos seres que se alimentan del fitoplancton y muchos seres que se alimentan del zooplancton. Entonces es importantísimo que los protistas existan porque es parte de la cadena alimenticia. Si no existieran ellos, se rompe la cadena y no podría haber la siguiente vida, ¿no? Entonces el reino de los hongos, el reino de las plantas, el reino de los seres vivos, de los animales. Muy bien. ¿Qué significado o qué significa etimológicamente la palabra protista? La palabra protista significa los primeros. Así está catalogado. Los primeros significa los primeros, los que dieron inicio al mundo de los eucariotas. Porque la otra característica de los protistas son eucariotas, mientras que las células o reino Móneras eran procariotas, carecían de núcleo. Estas no. Este reino sí tiene núcleo. Ya son animalitos, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, o sea, de una sola célula o de múltiples células. ¿Qué otra característica? Acabamos de decir que son de vida acuática, todas son de vida acuática. En una sola gotita de agua turbia, de agua estancada, se puede percibir infinidad, un universo de seres vivos que viven en ese ambiente acuático. ¿Cómo me hubiera gustado estar en el laboratorio y hacerles traer lo que hago con mis alumnos siempre? Un poco de agua estancada, de florero, de jardín, de cualquier lugar donde hay agua verdosa, y en una sola gotita observábamos estos microorganismos. Es una maravilla, es un mundo de vida acuática microscópica. Estos seres, muchos de ellos son causantes de enfermedades, así como el reino Móneras era causante de múltiples enfermedades, porque había procariotas, células procariotas, o sea, bacterias que hacen daño al organismo, pero también habían células de reino Móneras que eran muy buenas, como el yogur, ¿no? Pero en el reino de los protistas o protoctistas casi ninguna es buena. Todas son causantes de grandes enfermedades, entre ellas principalmente la fiebre malaria o el paludismo, ¿no? Es la más grave. Esta la transmite un insecto, ¿no? El insecto se posa en el agua húmeda, en el agua estancada, en los charcos, y en su patita y en su trompa se llevan estas bacterias o se llevan estos protozoos, y luego transmiten al ser humano cuando le pican. Entonces la malaria o el paludismo es una enfermedad muy grave que puede llevar a la muerte. ¿Qué otra característica podemos decir? Entonces que los procariotas suelen ser unicelulares, o sea, de una sola célula, o pueden ser pluricelulares.
¿Qué más podemos decir de ellos? Podemos hablar de su nutrición. ¿Qué tipo de nutrición tendrán ellos? Porque son seres vivos, tienen que nutrirse. Entonces dice que ellos son autótrofos, algunos de ellos, las algas, son autótrofos y otros son heterótrofos. O sea, se alimentan de otros microorganismos más pequeños, como las bacterias, se alimentan de bacterias o de residuos de proteínas y carbohidratos que quedan en el agua. Y esa es parte de su alimentación. Entonces tiene dos tipos de nutrición. Autótrofas porque son algas verdosas, sintetizan la luz, y pueden ser que capturen sus alimentos también de la propia fuente de agua que está turbia, ¿no? De ahí tenemos dos formas de alimentación. Igual con la reproducción de los protoctistas. La reproducción de los protoctistas puede ser de dos maneras. La reproducción sexual, se emparentan, dos protoctistas se unen y dan a otro ser. Pero también lo pueden hacer asexualmente. ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden hacer? Por mitosis. ¿Se acuerdan? La fusión de mitosis. La mitosis es la división celular. Se dividen en dos células. Todo era uno solo, maduran y se dividen en dos células, madre e hija. Entonces ya tenemos dos seres por bipartición. Se dividen por mitosis y bipartición, ya tenemos dos, ¿no? Entonces tienen esta forma. ¿Qué más podemos decir? Su importancia. ¿Serán importantes estos seres? Acabamos de decir que son importantes porque son parte de la cadena alimenticia. Esa es la pura razón, porque hay animales que se nutren de estos seres, necesitan alimentarse. Entonces, ya les decía, nutrición autótrofa, heterótrofa, necesitan alimentarse. Ahora, vamos a hacer la clasificación. ¿Cómo lo clasificamos estos seres? Pues son miles y miles de diferentes formas. Tal es así que la ciencia no ha terminado de estar muy clarito de lo que es el reino de los protoctistas. Puede que en el futuro se subdivida en otros reinos, porque tantas características tienen y tan diferentes, porque algunas son sésiles. Sésiles significa que no se mueven, como el del paludismo, ¿no? El plasmodium del paludismo son seres que no se mueven, mientras que hay otros que tienen flagelo y se desplazan, como la eulena, ¿no? O la meba que tiene pseudópodos, o el paramecium que tiene cilios para desplazarse. Entonces hay protoctistas que no se mueven y hay protoctistas que se mueven. Entonces su movimiento también es diverso. Por eso le digo, de repente más adelante van a hacer un nuevo reino, porque hay animalitos que se mueven, hay animalitos que no se mueven. Bien, y por último, les voy a hablar sobre cómo logran los científicos clasificarlos. Es bien variado, porque son tantas ramas y cada uno es diferenciado uno de otro. Pero se logra hacer algo de clasificación. ¿Como cuál? Por ejemplo, primero lo van a clasificar en clorofílicas, o sea, protistas clorofílicas. ¿Qué significa? Significa que sintetizan la luz solar, ¿ya? Hacen fotosíntesis, porque dice cloro. Entonces, clorofílicas quiere decir que sintetizan la luz solar, y entre ese grupo, ¿qué especies representativas? Las algas. Las algas marinas, las que proporcionan oxígeno. La mayor cantidad de oxígeno que se produce en nuestro planeta, en nuestra biosfera, es producida por las algas. No como se pensaba que eran las plantas, porque inicialmente decían quien produce más oxígeno en el planeta Tierra eran las plantas. No, ahora se ha demostrado que las algas marinas, por sus 5 océanos, producen algas, y las algas producen oxígeno, burbujitas de oxígeno, y eso llena nuestra atmósfera de oxígeno. Entonces, las algas marinas, las algas, principalmente las algas verdosas. Y profesor, ¿las algas se comen? Claro que sí, las algas se comen. ¿Quién no ha comido un cevichito con su yuyo? El cochayuyo o el yuyo que lo llamamos nosotros, el que nos dan en el ceviche agradable, esas son algas marinas. Las hay verdosas, las hay medias granates y las hay de otros colores, ¿no? Entonces tienen cloroplastos y tienen color. Y las algas se comen. Al menos en el Perú poco se consumen las algas, la gente muy poco de consumir algas. Pero en otros lugares como China, Japón, las algas es su alimento primordial porque contiene proteínas. Y lo fríen, y lo hacen tostaditas, los hacen en sopa, los hacen en nutrientes, en proteínas, en latas, lo venden, las algas. Acá en el Perú no aprovechamos las algas, en nuestro mar verdoso produce cantidad de algas, sino que no lo industrializamos porque el Perú no tiene industria, pero tenemos cantidad de materia prima. La otra clasificación son los arcodinos. En los arcodinos
vamos a encontrar principalmente la especie representativa, las amebas. Amebas o amibas, también se les puede llamar amibas. Estos son unos animalitos gelatinosos que les sale como pseudo brazos, hacen que se mueva, se desplace, ¿no? Utiliza sus miembros, sus pseudópodos, se llaman pseudópodos, para desplazarse. Entonces se mueve como una gelatina que se mueve. Captura su alimento y hace metabolismo con los alimentos que va encontrando, ¿no? Entonces la ameba es otro animalito más, ¿no? Llamado dentro de la clasificación de los arcodinos. Después viene la otra clasificación, los mastigóforos. Los mastigóforos principalmente tenemos a la triponocema. La triponocema es un animalito muy pequeño, pero produce enfermedades. El tripanosoma es una enfermedad, ¿ya? Entonces, causante de enfermedades. Y la otra es la ameba, la amebiasis, que produce también por ingesta de agua sucia, agua de río, de manantial. Hay gente que toma agua de manantial y esa agua puede estar contaminada con amebas o amibas. Entonces la gente se enferma de amebiasis, así se llama la enfermedad, amebiasis, ¿no? Esa es la tercera clasificación, ¿no? Los mastigóforos. Y luego tenemos la cuarta clasificación, los cilióforos. Los cilióforos, el más representativo de las especies de los cilióforos es el paramecio. El paramecio es un animalito en forma de plantilla de zapatilla, ¿no? Si ustedes dibujan la plantilla de una zapatilla, se parece a la plantilla de una zapatilla, pero pequeñita, chiquitita. Y tiene cilios, o sea, tiene vellosidades. Entonces, estas vellosidades hacen que se desplace. El animalito se desplaza con las vellosidades, ¿no? Entonces son ciliados. De este grupo hay varias especies, ¿no? Hay varias especies, los ciliados. Entonces el paramecium es la especie más representativa. Y por último tenemos esporozoos. Entre los esporozoos, la especie más representativa, al Plasmodium. El Plasmodium, como le dije, es sésil, no se mueve, pequeña, es esférica, pero esta es causante de múltiples enfermedades, principalmente la malaria, la fiebre malaria. Fiebre que te da de 41 grados de temperatura y te adelgaza y te lleva a la muerte. Si es que no es tratada a tiempo la malaria es una enfermedad muy mortal. ¿Y quién lo transmite? Lo transmite un mosquito. Puede ser el mosquito tsetse, el mosquito zancudo, cualquier mosquito que se posa a beber con su trompita en el agua, en el charco, en la laguna, y luego lleva en su proboscis, en su boca, lleva estos protoctistas, lo lleva en su cuerpo, y luego se pega a la piel de un humano, pica, y le transmite la enfermedad. Por eso que en la selva, las zonas húmedas, son propensas a que haya fiebre malaria. La fiebre malaria es una fiebre muy alta y causante de múltiples enfermedades. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esto hemos terminado el tema de los protistas. Recuerden, jóvenes, que este reino abarca muchas especies, es muy importante también dentro de la cadena alimenticia y es necesario que ustedes también recuerden estos nombrecitos, ¿ya? Porque se va a dejar tareas sobre qué enfermedades producen estos bichos tan chiquititos, ¿ya? Se va a dejar actividades, hay tareas, hay actividades, y no se olviden, el programa Aprende en Casa es necesario que lo vean porque de ahí también van a salir temas y preguntas para las prácticas semanales. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy amables. Gracias por su atención.